Continuamos hoy, continuamos hoy hablando sobre la evaluación de los estándares de acreditación, algo clave y fundamental para lograr interiorizar el tema de la evaluación de estándares de acreditación es que nos apropiemos de todos los elementos conceptuales que nos trae el manual de acreditación. Entonces allí mi invitación es a leer, leer y releer todo el manual para así podernos apropiar de sus conceptos y tener claridad al momento de realizar una evaluación objetiva, una autoevaluación objetiva y para lograr pues todo el desarrollo del sistema único de acreditación en el que nos hemos embarcado ya desde la semana pasada. Y no es por asustarlos ni por generar terrorismo, pero esto de la acreditación es algo muy serio, exageradamente serio, que hay que tomarlo así, con mucha seriedad, con toda la madurez profesional. De lo contrario, pues vamos a estar perdiendo el tiempo. Bueno, ya entrando en el tema de la evaluación de estándares de acreditación, quiero decirles que los estándares de acreditación se evalúan tanto para el PAMEC como para acreditación de manera similar. Es decir, nos sirve la evaluación que hacemos para las dos actividades, tanto el PAMEC como los estándares de acreditación. Se realiza una evaluación cualitativa y una cuantitativa. Parte de la evaluación cualitativa de Salucón como tal, ya lo hicimos el mes pasado cuando realizamos la evaluación a través de la matrícula DOFA. Esta matriz que les estoy presentando, que ustedes están observando allí en la diapositiva, permite realizar la evaluación cuantitativa, como lo estábamos viendo ayer. Cada uno de los grupos de estándares, bueno, pero inicialmente hay que hacer la evaluación estándar por estándar. Se le analizan 10 aspectos, ¿sí? Ayer lo veíamos, en 3 grupos: enfoque, implementación y resultados. Se miden 3 aspectos del enfoque, allí están las 3 columnitas azules debajo de enfoque, que corresponden a lo que hay que evaluar, son 3, 2 de la implementación y 5 de los resultados. ¿Ya? 3, 2, 5. Y así pues nos vamos familiarizando con la matriz de la evaluación de estándares. Los 3 del enfoque, ya los veíamos ayer. El primero es sistematicidad y amplitud. El segundo es proactividad. Y el tercero es el ciclo de evaluación y mejoramiento. Los 2 de implementación se refieren al despliegue al interior de la empresa de los contenidos del estándar, de lo que quiere aplicar el estándar, ¿sí? Y el despliegue hacia los usuarios y su familia. Entonces, en implementación vamos a evaluar el despliegue hacia el interior, hacia los empleados en general, y en segundo lugar, el despliegue a los usuarios y sus familias. Y luego, 5 aspectos relacionados con el resultado, con los resultados que Qué vamos pena. obteniendo. ¿Sí? ¿No se está pasando las diapositivas? No, no, estamos en la misma Ah, diapositiva, se las estoy analizando. Allí vieron que en el enfoque hay 3 líneas verticales, en implementación hay 2 y en el resultado hay 5. Entonces, y los 5 aspectos relacionados con los resultados que va obteniendo la empresa de la implementación de los estándares se refieren a la pertinencia de los resultados, a la consistencia de los resultados, al avance de la medición de esos resultados
a la tendencia que muestran esos resultados y la comparación que hacemos de esos resultados frente a otros entes, bien sea locales, departamentales o nacionales o hasta internacionales. Para cada estándar, como veíamos ayer también, hay una escala del 1 a 5, del 1 al 5 para dar la respectiva calificación. Y esa escala está en la hoja radar, de la que también hablábamos ayer. Y esto nos arroja para cada estándar, pues digamos que una calificación, que es un promedio, o la media o la mediana. Es una decisión pues que tomaremos posteriormente. Bueno, ¿y para qué nos sirve esta evaluación cuantitativa? Pues para crear líneas de base y colocarnos metas hacia el futuro. Allí nos vamos a dar cuenta cómo estamos en cada estándar y qué es lo que vamos a hacer con ese estándar para poder obtener una calificación que siempre tienda a superar hacia el 5. Que si arrancamos en 1, muy prontamente avancemos a 2, luego a 3, luego a 4 y a 5 si es que lo logramos. Pero al menos que que llegue hasta 3, que 3 es el mínimo pues que exigen para acreditación. Y esta es la hoja de ruta de la que hablábamos ayer, la hoja radar, perdón, la hoja radar que también revisamos ayer, ¿sí? Entonces, tenemos la matriz de evaluación. Aquí está la hoja radar para enfoque, aquí estaría para implementación y aquí estaría para el resultado en las dos primeras variables, que es pertinencia y consistencia, y las otras tres que son avances de la medición, tendencia y comparación. ¿Sí? Entonces así tenemos ya la matriz de evaluación de estándares y la hoja radar. Ya todo el equipo asistencial tiene en sus correos tanto la matriz para hacer la evaluación como la hoja radar. Esas se las envié hoy. Entonces ya tienen su matriz de evaluación de estándares y la hoja radar que va a permitir entonces, son instrumentos que nos permiten realizar la evaluación cuantitativa de los estándares. Estos documentos los pueden encontrar en el buscador de Google, en las páginas de acreditación en salud, donde yo les recomiendo muy especialmente, pueden leer y leer y leer y releer y documentarse sobre la metodología de la evaluación de estándares. Luego tenemos algo bien interesante, que es la evaluación cualitativa de los estándares. No la DOFA que ya hicimos de Salucom, sino la evaluación cualitativa de los estándares que también nos la van a pedir. Y obviamente también la debemos hacer porque vamos a ver aquí desarrollando este tema cómo esto es de interesante y nos va a permitir entonces optar por oportunidades de mejora para ir cada día pues dentro de ese modelo de mejoramiento continuo avanzando hacia la excelencia. Entonces, tenemos pues esta evaluación cualitativa de los estándares, y es interesante porque de la evaluación cualitativa depende todo el trabajo. En este caso, entonces, aparece aquí el estándar, ¿sí? Aparece el estándar y hay que analizar tres aspectos fundamentales, o dos aspectos. Primero, las fortalezas, ¿sí? Las fortalezas. Es decir, ¿qué tiene Salucom? ¿Sí? Consolidado de lo que el estándar nos pide. ¿Qué es lo que tenemos que podemos decir nos hace fuertes allí en ese estándar? ¿Qué tiene Salucom como fuerte allí? ¿Qué tiene consolidado? Pero es interesante
que eso simplemente no sea comentario, ¿sí? No sea un comentario, que eso que estamos definiendo como fortaleza sea un comentario, no, o un nos parece, es que nos parece que nosotros tenemos X o Y, no, deben colocarse evidencias, evidencias comprobables, demostrables de esas fortalezas. Y eso lo tenemos que colocar aquí. Aquí tenemos que colocar cuáles son las evidencias de estas fortalezas que yo estoy definiendo aquí en la columna de fortalezas. ¿Sí? Y la fortaleza debe cumplir como, como con un ciclo PHVA de la misma. Es decir, la fortaleza debe ser consistente y debe facilitar la mejora. ¿Sí? Y la diferencia, ¿sí? Lo que nos queda faltando frente al estándar es lo que trabajamos como oportunidades de mejoramiento. Entonces aquí ya vamos a entrar a definir el diseño, la implementación, la evaluación y el seguimiento de la que estamos encontrando aquí como diferencias entre lo que el estándar nos pide y lo que nosotros tenemos. Entonces, lo que no tenemos, tenemos que trabajarlo como una oportunidad de mejora, definiéndolo, ya les digo, con un diseño, con la creación de una estrategia que nos permita entonces lograr cumplir con todo lo que el estándar nos pide. Por ejemplo, aquí tenemos un estándar que tiene códigos, ¿sí? Aquí está el código, ¿sí? Este pertenece al subgrupo de seguridad del paciente, SP. Acuérdense que aquí está el subgrupo SP, ¿sí? Y es el estándar 1 de ese subgrupo y de un estándar que es asistencial. En este caso, el estándar número 5. Aquí dice, por ejemplo, la organización tiene formulada, implementada y evaluada la política de seguridad del paciente y garantiza su despliegue en toda la organización. Entonces, esta es la parte que hay que cumplir, ¿no? Entonces, lo que nos pide el estándar que hay que cumplir, que la organización tenga formulada, implementada y evaluada la política de seguridad de pacientes y que garantice el despliegue a toda la organización, tanto a empleados como a los usuarios, sus familias y es más, hasta los proveedores. Entonces, esta es la parte que hay que cumplir. Luego están los criterios, ¿sí? Que, como les decía en una sesión anterior, los criterios cumplen la función de no se le olvide. No se le olvide. Los criterios son una especie de adjetivos calificativos del estándar. Para el estándar que estamos revisando es no se le olvide una estructura funcional para la seguridad del paciente. Eso nos piden. No se le olvide la implementación de estrategias para el fortalecimiento de la cultura justa de la seguridad que incentiva el reporte voluntario de eventos, la identificación de riesgos asistenciales y la definición de barreras de seguridad orientadas a su mitigación. No se le olvide la monitorización de eventos adversos. No se le olvide las evidencias de tendencias hacia la mejora y el desempeño superior. No se le olvide la inclusión de estrategias de información sobre eventos adversos a los pacientes y sus familiares. Pero cuando decimos fortalezas, pues a ver, a veces tenemos algunas de estos elementos que están aquí. Pero si nos vamos a la política de seguridad definida por el Ministerio de Salud y Protección Social,
encontramos algunos elementos interesantes. Entonces, nos encontramos, por ejemplo, el manual de buenas prácticas para la seguridad del paciente. Y allí podemos evaluarlo. Primero, es qué fortalezas tenemos frente al manual de buenas prácticas para la seguridad del paciente que nos ha entregado el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces decimos, mire, el manual de buenas prácticas tiene 4 capítulos interesantes. El primero son procesos institucionales, donde debemos tener un programa de seguridad del paciente formulado, documentado. Debemos capacitar al personal en salud en el tema de seguridad del paciente, donde debemos evaluar los eventos adversos y hacer gestión de esos eventos adversos, donde además de eso debemos aplicar el análisis causal. En este caso, el manual nos habla del protocolo de Londres para el caso de Colombia, ¿sí? Entonces, también donde debemos implementar un software para la atención en salud en general, una historia clínica sistematizada o digital con todos los protocolos de seguridad que dice la resolución 1995, entre otros aspectos. Pero eso es en procesos institucionales. Hay otro aspecto interesante que nos trae el manual de buenas prácticas para la seguridad del paciente, que es el segundo, y son los procesos asistenciales seguros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Comenzar a mirar, bueno, y allí en esos procesos asistenciales, bueno, el principal que se ha encontrado en Colombia y que es muy probable que no nos afecte mucho, pero que sí lo tenemos que tener trabajado, es el de las infecciones intrahospitalarias. Entonces, ¿cómo estábamos trabajando la asepsia, la antisepsia, el lavado de manos, los 5 momentos de OPS, por ejemplo, entre otros? Las caídas de pacientes, que es un evento adverso frecuente, en Salucón lo hemos tenido. ¿Cómo estamos trabajando la identificación de pacientes? Porque pues todos sabemos que se encuentran pacientes a veces con un mismo nombre. ¿Cómo estamos trabajando lo de muestras equivocadas de pronto en el laboratorio clínico? ¿Qué hay documentado sobre la prevención en ese sentido? La seguridad en la dispensación de medicamentos, porque pues Emiro sabe que tenemos medicamentos similares y de mucho riesgo inclusive. Bueno, y también viene un tercer capítulo allí en el manual de prácticas seguras en seguridad del paciente. Y ahí se tiene que evaluar en ese tercer capítulo cómo está comprometido el personal con la seguridad del paciente. Solo está referido a cómo es el compromiso de la seguridad del paciente. Y eso es lo que tiene que estar en el programa de seguridad del paciente general de Salucom. Y un cuarto capítulo es cómo estamos haciendo la participación de los familiares, de los cuidadores, con el autocuidado, todo referido a la seguridad del paciente. Y un último capítulo es cómo están funcionando los procesos de práctica de estudiantes. En el caso nuestro tenemos algunos estudiantes haciendo prácticas. Entonces, ¿cómo es que tenemos allí ese procedimiento en lo que tiene que ver con la educación a estos jóvenes que están allí practicando en lo que tiene que ver con seguridad del paciente? Entonces, miren que si cogemos todos esos elementos para poder trabajar este solo estándar, hay bastante trabajo, ¿sí? Y decimos de que ahí tenemos fortalezas, claro que tenemos fortalezas, ¿sí? Pienso que en el momento que yo las estaba narrando cada uno de estos capítulos,
ustedes empezaron a revisar ya interiormente que sí hay fortalezas. Tenemos un CIRMET, por ejemplo. Y también, en ese recuento que acabo de hacer, ustedes pudieron haber observado que también nos falta, que también tenemos oportunidades de mejoramiento. Y comenzamos a trabajar así, ¿sí ven? Así es como hay que ir trabajando cada uno de los estándares. Y aquí hago un paréntesis, válido pienso yo. Yo les preguntaba, por ejemplo, los asistenciales son 75. ¿Y cuántos vamos a evaluar? Y dijimos que 75, ¿sí? Y vamos a evaluar los 75. Pero todos los que apliquen a Saludcom, los que apliquen a Saludcom, esos son los que vamos a trabajar, ¿sí? Porque, por ejemplo, el estándar número 2, les voy a mostrar el estándar número 2, aquí, perdón, que se me fue esto para otro lado. El estándar número 2. El estándar número 2 es el proyecto de investigación con los usuarios, algo así. Eso. Usted sí está en lo que es. Bueno, ese estándar 2, aquí está el 2, que se me hizo. No me quiere. El 2. ¿Lo están viendo? Sí, señor. Bueno, Sí, yo sí. vamos a ponerlo aquí bien detallado. Quiero hacerlo bien para que nos quede bien claro esto. Miren lo que dice el estándar 2. La institución que realiza proyectos de investigación con sus usuarios garantiza bla, 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 está allí en los criterios, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, pregunto yo a todos, ¿hacemos proyectos de investigación? No, señor, no aplica. No hacemos. Entonces, ¿qué diríamos? Muy válido. Jennifer fue la que dijo. No Sí, aplica. señor. No aplica. Y como no aplica, pues de todas maneras yo lo evalúo. ¿No es cierto? Por eso yo digo, hay que evaluar los 75. Entonces yo me pregunto, ¿en Saludcom tenemos proyectos de investigación? Entonces digo, obviamente no. Entonces no se evalúa. ¿Y allí qué hago yo con la matriz? Combino todas las celdas y contesto allí estándar no evaluado, no evaluable, perdón. Estándar no evaluable. La institución no cuenta con procesos de investigación y ya. Y como son, creo que si no me falla la memoria, son como 12, pues a todos 12 les voy a escribir lo mismo. ¿Sí? Combino celdas y escribo no evaluable. La institución no cuenta con procesos de investigación. Otro ejemplo es el caso de los estándares de sedes integradas en red. ¿Sí? ¿Los tendríamos que evaluar? Les pregunto. ¿Quién dice sí, quién dice no? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿Estándares de qué? No se entendió. Otro ejemplo es el caso de las sedes integradas en red. ¿Los tendríamos que evaluar? No, No, señor. doctor, ¿Por qué? porque nosotros solamente tenemos la red en Sanar. No, estamos hablando de Saludcom, no estamos hablando de nadie más, porque estamos evaluando Porque a nosotros Saludcom. no tenemos sucursal, No. doctor. Esa es la respuesta. Nosotros no tenemos sino una sola sede habilitada. Entonces, claro que no hay que evaluar allí esos estándares. Perdón, en estos es que son como dos, en el otro era solamente un estándar, el 2.
En este caso son cerca de 2 estándares que no los tenemos que evaluar. Y allí igualmente con las celdas combinadas respondo estándares de acreditación no evaluables. La institución no cuenta con sedes integradas en red. Y listo. ¿Ya? Bueno, que esto quede claro. Bueno, y siguiendo, encontramos los diferentes estándares que presenta el manual. Y algo interesante en el Sistema Único de Acreditación es que trajo estándares de mejoramiento definidos, ¿sí? Estándares de calidad definidos. Pero miren, interesante esto. Estos estándares están orientados al mejoramiento continuo de la calidad. O sea, no es que solamente yo me vaya a los estándares de mejoramiento para decir que estoy cumpliendo con acreditación. No. Si uno cumple con cada uno de los estándares, está haciendo mejoramiento continuo de la calidad. ¿Sí? Como lo veíamos ahora. Si evaluamos todos los estándares de seguridad del paciente, pues vamos a estar haciendo mejoramiento. ¿Por qué? Porque es que va a encontrar que hay algunas inconsistencias en el cumplimiento de lo que me pide el estándar y debo corregirlas. Y allí es donde yo estoy en un ambiente de mejoramiento continuo. ¿Eh? Bueno, y además hay estándares de mejoramiento para cada uno de los grupos de estándares. O sea que el mejoramiento continuo de la calidad, al igual que en un sistema, es igual a lo que hacemos en un sistema de gestión de calidad, como lo veníamos haciendo. Está, sí, digamos que lo podemos colocar en el centro, ¿sí? Perdón, que se me escapó la diapositiva. Se me hizo la diapositiva. Ah, se me escapó una diapositiva. Bueno, en el centro se encuentra el mejoramiento continuo. Y hacia arriba, en la parte superior, encontramos los elementos claves del direccionamiento estratégico, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el liderazgo, incluido el personal. Y en la parte inferior ya se trata de trabajar el tema de la cultura organizacional con todos sus componentes y el tema de las técnicas de evaluación, que sencillamente pues hay que tenerlas en cuenta acá para un sistema de gestión o para un sistema de acreditación. Entonces allí debo definir si yo utilizo un análisis causal, lo tengo que utilizar siempre, establecer qué es lo que me está causando que no se cumpla con el estándar. Y entonces allí es donde, por ejemplo, en Colombia se recomienda el protocolo de Londres con más detenimiento, pero igual yo podría utilizar bien un árbol de problemas, puedo utilizar los 5 porqués. Nosotros, al menos yo, estoy más acostumbrado con la espina de pescado o cualquier otro método válido. Bueno, en términos generales, esto que les acabo de compartir es el contenido global que quería compartirles para decirles que el sistema de calidad puede convivir con el sistema de acreditación. Es decir, hasta hace unos días, ¿sí? Hace unas 2 semanas, hemos venido trabajando con el sistema de gestión de calidad. Y ahora vamos a trabajar con el sistema único de acreditación, porque está en nuestro horizonte institucional, tal como lo definimos en la visión institucional, estar acreditados al año 2023. Por eso, entonces, desde la gerencia se ha definido ya empezar a trabajar desde ahora con el sistema único de acreditación. Bueno, ahora sí pasemos a nuestra materia de hoy.
que es hacer un ejemplo con la calificación. Ya calificando, ayer lo vimos allí muy tangencialmente. Hoy vamos a tratar de hacer la calificación al menos de este estándar para que nos sirva de ejemplos, como para terminar el ejercicio que hicimos ayer. ¿Sí? Entonces, ¿están observando la diapositiva? Sí, señor. Bueno, tenemos por ahí a Alejandra. Sí, doctora, aquí estoy. Bueno, listo. Entonces, Alejandra, vámonos a nuestra hoja radar. ¿Sí? Que es esta para el enfoque. Entonces, ayer ya empezamos diciendo algo sobre el enfoque, ¿no es cierto? Referido a ese primer estándar. La organización cuenta con una declaración de los derechos y deberes de los pacientes incorporada en el plan de direccionamiento estratégico de la organización que aplica al proceso de atención al cliente. El personal ha sido entrenado en el contenido de la declaración de los pacientes y cuenta con herramientas para evaluar que estos comprenden y siguen sus directrices. Los pacientes que van a ser atendidos conocen y comprenden el contenido de la declaración de sus deberes y derechos. Entonces, eso es lo que nos pide el estándar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Alejandra? Entonces, vamos a mirar ahora en cuanto a sistematicidad y amplitud. ¿Qué podríamos decir allí? Referente a la calificación, tendrás una calificación número 1 porque pues no está presente en todas las áreas como tal. Completamente de acuerdo. Aquí debe ir un 1. ¿Sí? 1. Porque ya lo acaba usted de justificar. No está presente en todas las áreas. Bueno, entonces ahora miremos la proactividad. ¿La proactividad a qué se refiere? ¿Me lo recuerda alguien, por favor? Se me acaba de olvidar a qué se refiere la proactividad. ¿Quién me lo puede recordar? ¿Quién? Por favor. ¿Estamos aquí de cuerpo y mente presente? Eso no es lo que trata de que antes de cometer como no sé, el error o la falla, como prevenirla. Muy bien. Se refiere hacia el enfoque, hacia lo que yo tengo, si lo que yo tengo documentado está orientado hacia acciones preventivas para que no se cometan errores. O si por el contrario, el enfoque que se le está dando desde allí es reactivo. Entonces, allí, ¿qué podríamos decir, Alejandra? Alejandra y grupo, ¿no? Los del grupo. Les recuerdo quiénes son los del grupo asistencial. Alejandra, Patricia Ospina, Giomar Quiñones, Jennifer Ibáñez, Nidia Isabel López, Michelle Andrea López, Millerlandi Lenis y Emiro Solarte. Son los 8 miembros del equipo asistencial por ahora, porque pues, bueno, entre otras cosas yo pedí que se apuntaran los que estaban por fuera y creo que 2 nomás me han escrito a qué grupo van a pertenecer. Bueno, entonces allí, ¿qué haríamos, Alejandra y compañía? Documentar. Estamos hablando de proactividad, Estamos calificando proactividad del estándar 1, referido a los derechos y deberes de los pacientes. Recordándoles que el enfoque se refiere al cómo tengo yo documentado ese proceso allí, ese procedimiento para yo cumplir con el estándar en cuanto a la
lo que tengo que hacer frente a los derechos y deberes de los usuarios. Los escucho. Entonces la pregunta es que debido al primer estándar, que es de los deberes y derechos de los usuarios, Sí. ¿cómo se va a documentar, va a estar orientada esa No. documentación? Recuerde que para estamos prevenir? haciendo evaluación de lo que nosotros estamos haciendo. Es de lo que no es lo que vamos a hacer. Eso lo vamos a definir cuando ya tengamos la calificación final. De lo que estamos haciendo en cuanto a los deberes y derechos de ellos. Sí. ¿Qué calificación le vamos a dar? 1. 1, sí señora. Estoy de acuerdo. Estamos también en 1. No quiere pasar esto. Se bloquea. Bueno, 1. Y ese 1, ¿por qué se voltea ahora? Bueno, después lo arreglamos. Bueno, ahora miremos el ciclo de mejoramiento. El ciclo de mejoramiento. Entonces, allí que nos dice, ciclo de mejoramiento. 1. La información presentada es anecdótica y desarticulada, no hay evidencias, hechos y datos. 2. La evidencia de un proceso de evaluación y mejoramiento del enfoque es limitada. 3. El proceso de mejoramiento está basado en hechos y datos, acciones específicas. 4. Existe un proceso de mejoramiento basado en hechos y datos como herramientas básicas de dirección. ¿Cómo estamos allí? Yo creo que en el número 2, la evidencia de un proceso de evaluación y mejoramiento del enfoque es limitada, en pos de algunos hechos y datos, porque sí hay un documento que habla de cuáles son los derechos y los deberes de los usuarios, y existe ese documento. ¿Y qué más? Ojo con esto. Existe un documento que se llama Derechos y Deberes de los Usuarios. Sí. ¿Y qué es lo que nos pide el estándar? ¿Qué es lo que nos pide el estándar? Nos dice, la organización cuenta con una declaración de los derechos y deberes de los pacientes incorporada en el plan de direccionamiento estratégico de la organización que aplica al proceso de atención al cliente. Sí, por lo que usted acaba de decir, ¿no es cierto? Tenemos eso. Igual yo también creo que estamos más o menos en el 2, porque implementamos lo del comparendo educativo para los pacientes, ¿no? Que cuando fue inasistencia a sus citas. No, pero Cuando ese es otro tema. Al paciente se le explica cuáles son sus derechos, sus deberes y se le hace una educación para que sí se estén haciendo actividades, aunque no esté formalizado en un documento como tal de actividad. Eso. ¿Y qué es lo que nos pide el enfoque? Que tengamos documentado el proceso o el procedimiento. Entonces nosotros tenemos un documento. Tenemos un documento que se llama Derechos y Deberes y lo utilizamos a veces como por ejemplo con el comparendo. Entonces lo utilizamos allí, aprovechamos allí y les decimos cuáles son sus derechos y deberes. Pero eso no está documentado. ¿Sí me entienden? Como tal. Pero no está documentado el proceso. Sí, el proceso. Aunque el documento exista. Eso, existe un documento allí. Yo puedo tener muchos documentos. Lo que no está documentado es cómo se le hace conocer al paciente. Eso. La socialización. Lo que hay que documentar es como la ruta. Mire, el personal ha sido entrenado en el contenido de la declaración de los pacientes y cuenta con herramientas para evaluar que estos comprenden y siguen sus directrices. Nada de eso se tiene. Los pacientes que van a ser atendidos conocen y comprenden el contenido de la declaración de sus derechos y deberes. Lo hacemos cuando el comparendo, pero nosotros no tenemos un procedimiento para estar sistemáticamente haciendo esto. No, entonces, como no estamos evaluando si lo estamos haciendo o no, pues qué mejoramiento hay allí. 1. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a la implementación. Doc, una pregunta. Sí, señora.
ese proceso también debería volverse medible con un indicador o algo. Pues sí es probable. Pues yo puedo tener indicadores cuando yo formulo, perdón, cuando yo documento el procedimiento. Entonces allí establezco pues el objetivo, el alcance y la descripción del procedimiento como tal. Y también debe quedar allí cómo lo va a medir. ¿Sí? ¿Cómo voy a medir yo que el personal ha sido entrenado en el contenido de la declaración? Tiene que haber un indicador que me diga el personal de Salucón que lo integran, por decir algo, 40 personas de planta, los 40 han sido entrenados. O es más, tendrían que ser los 122 que tenemos en este momento con los contratistas, ¿sí? Porque todos tenemos que estar enterados de eso. Aquí no dice solamente el personal de planta o el personal, eh, ¿cómo es? Contratista, no, es todo el personal. El personal, independientemente del tipo de contratación, ha sido entrenado en el contenido de la declaración de los pacientes y cuenta con herramientas para evaluar que estos comprenden y siguen sus directrices. Y allí en ese, cuando documentemos eso, debe quedar contemplado un indicador que nos mida esto. Un indicador que nos mida si los pacientes, cuando van a ser atendidos, conocen y comprenden el contenido de los derechos. ¿Sí? Una especie de encuesta, yo no sé, bueno, eso ya lo Una diseñaríamos pregunta. después. Sí, señor. En el momento que se dice que hay que socializar lo de los derechos y derechos de los usuarios, eso se puede aplicar en el momento en que se les da la cita, ¿no? Enviarles los correos o al WhatsApp, enviarles el manual, ¿no? Sí, pero ¿quién garantiza que ellos? Esa puede ser una vía, Sí. pero digo yo no muy confiable, porque ¿quién me garantiza a mí? Mire que nomás esos volantes que entregan, yo cada vez que voy ¿cómo es? A SOS, a Confandi, me entregan los derechos y una hojita que tiene, y yo cuando salgo cogí prum rum y al tarro. ¿Sí me entienden? O sea, hay que buscar una estrategia que me garantice a mí que sí, que Doc, ellos otra pregunta. ¿Otra estrategia no sería también cuando se realizan las encuestas de satisfacciones a los usuarios? Que ahí también se también, lee la información sobre el reconocimiento de derechos y deberes. también, también. Pero miren, allá en la unidad de oncología de Valle del Lilí, donde yo asisto, siempre que voy, siempre, no es a veces, siempre que voy allí a mis evaluaciones y antes cuando iba a la quimioterapia, siempre me entregaban la hojita y me la hacían leer. ¿Ya la leyó, señor? Sí, cómo no, ya lo leí. Muy bien. ¿Sí? Y fuera de eso, lo que acaba de decir Alejandra, la encuesta de satisfacción. Y allí una de las preguntas es, ¿a usted le enteraron de los derechos y deberes que tiene usted? Listo. Y queda evaluado y queda al menos notificado. Y si Doc, ¿esa cada, encuesta de perdón, y satisfacción se si está cada vez haciendo? que yo voy y lo estoy Está leyendo, realizando. pues cada vez me voy apropiando de ellos. Que eso es lo importante al final. Porque hacer cosas por hacer, por cumplir con la norma, pues bueno, vaya y venga, pero no, lo importante es que lo hagamos y que sea algo efectivo, ¿sí? Que tenga impacto, ¿ya? Y eso es lo que nos pide acreditación, ¿sí? Recuerden que ya no estamos en certificación, estamos en acreditación, entonces ya nos van a pedir eso. Entonces, cuando documentemos, y muy válida la pregunta de Alejandra, muy válida porque allí cuando documentemos este procedimiento de despliegue de los derechos y deberes de los pacientes, tenemos que, hacia los usuarios y hacia nosotros mismos, tenemos que mirar cómo lo vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar que eso sí se esté cumpliendo, ¿sí? E igualmente estrategias. Mire que yo les enseñé una estrategia ya con lo del CA 253, ¿no es cierto? Entonces, y así lo podemos hacer con los pacientes, ¿sí? Diseñar algo que aparezca en los televisores, que alguien en algún momento, pues ya cuando estemos en una normalidad, pues que nos permita tener la sala allí de espera con las personas allí sentadas,
poder alguien pararse allí y decirle, mire, y eso lo hacen algunas instituciones. Y se para alguien Doctor, allí con un papelógrafo y va mostrando y va enseñando los derechos y deberes. Y así va quedando todo el mundo. Se le está haciendo despliegue, que eso es lo que pide el estándar. Háganle despliegue a eso, que los pacientes que van a ser atendidos conozcan y comprendan, que todo el personal esté entrenado en la declaración de los pacientes y que cumplan con las directrices que allí se están diciendo, ¿sí? Eso es lo que nos pide el estándar. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Pero eso ya lo vamos a trabajar al final aquí de la matriz cuando estemos en oportunidades de mejora. Cuando lleguemos allí, ahí es donde vamos a trabajar todo eso. Todavía no hemos hecho la calificación completa. Entonces, en el despliegue hacia los empleados, ¿qué podemos decir? ¿Qué dice la hoja radar? Pues la hoja radar dice aquí, el enfoque se ha implementado en algunas áreas, pero se refleja su debilidad. La implementación del enfoque se da en algunas áreas operativas principales y existen brechas muy significativas en procesos importantes. La implementación está más avanzada en áreas claves y no existen grandes brechas. Entonces, acuérdense lo que decíamos ayer, la recomendación que da la guía de acreditación, dice colóquese en el 3. Entonces nos colocamos aquí. La implementación está más avanzada en áreas claves y no existen grandes brechas con respecto a otras áreas. Si consideramos que sí, nos quedamos ahí en 3. Si consideramos que no y que más bien es hacia atrás, entonces vamos al 2. La implementación del enfoque se da en algunas áreas operativas principales y existen brechas muy significativas en procesos importantes. Y aquí yo los invito a pensar en Saludcom, no en la clínica, no en el servicio de odontología, no en el servicio de enfermería, no en el servicio de atención domiciliaria, no, en Saludcom. Cuando yo digo Saludcom, y con esto quiero significar, es que tenemos que decir que esta implementación se da en todo Saludcom. Todos los empleados la conocen. Todos los empleados siguen las directrices. ¿Sí me entienden? Y en este caso la implementación, entonces sí se le ha hecho despliegue a todos. Todas las auxiliares de enfermería del PAD ya conocen esto de los derechos y deberes. Todas las fisioterapeutas, todas las terapeutas respiratorias, todos los de odontología, las niñas auxiliares de higiene oral, las dos odontólogas, todos, el personal administrativo, todos, citas, todos. A eso me refiero. Entonces allí la calificación, ¿cuál sería? Equipo asistencial. Reina el silencio. Aló, aló, me quedé solo. No, aquí estamos. Bueno. Señor, hasta con ideas y todo. Bueno, entonces, ¿cuál es la calificación aquí? Para yo poder colocar aquí el despliegue en la institución. Docs, yo creo que eso sería un 2. 2. Porque si hay áreas asistenciales en las que sí refuerzan la implementación a los usuarios de explicarles derechos y deberes, por eso se han formado también formatos que apoyan el tema, que no está en todas las áreas de Saludcom, pero sí hay unas zonas fuertes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte extramural. Ahí se ve muy reflejado en la implementación de este estándar. Sí, Yo en cambio pienso que sería un 1. Un 1 también. El enfoque se ha implementado en algunas áreas, pero refleja su debilidad. Acabamos de decir que no hemos hecho un despliegue completo de los deberes y derechos. Algunos usuarios lo conocerán, otros no. Nosotros hace poquito se hizo una modificación y se redujo la cantidad de deberes y derechos para aplicarlo a lo del comparendo. Entonces yo creo que estamos en un 1. Yo también pienso que estamos en 1. Estamos muy débiles allí todavía. Bueno, y en el despliegue a los usuarios, esto era a nosotros, hacia nosotros, ¿sí? Dentro de la institución, y hacia los usuarios. Un 2. No, pues
porque se le hace a unos y a otros no. Entonces no es constante ni consistente que se le haga a todos los usuarios como tal, porque sí se ve evidencia que se le hacen a unos usuarios, no a todos. Vamos a ver qué dice el 2. Dice, la implementación del enfoque, o sea, de todo lo que tenemos documentado, se da en algunas áreas operativas principales y existen brechas muy significativas en procesos importantes. Pero yo digo, si le pusimos Está bueno. 1 a la documentación que se debe tener, pues ¿cómo vamos a tener en la implementación un 2 Sí. si tenemos esa debilidad? ¿Sí? El enfoque, sí. De hecho, la divulgación de los deberes está haciendo en el momento que yo le envío, digamos, pues la notificación de comparendo, para poder desbloquearlos, enviar los derechos después de que los leen, responder el cuestionario. Esa es la única divulgación que se está haciendo a los Eso. usuarios. Entonces, ¿y cuántos usuarios? No, pues imagínense, De no todos 14.000. están bloqueados y no todos solicitan, estamos en una minoría, Por no eso. iremos en 60 todavía que se hayan enviado. Imagínense, no, eso no es significativo. Eso no abarca la población que nosotros atendemos. Entonces, honestamente, yo pienso que allí estamos en 1. Bueno, ahora miremos los resultados. Recuerden que son 5 variables que vamos a analizar. Entonces, la pertinencia. Vamos a ver qué dice la hoja radar en cuanto a la pertinencia. Los datos presentados no responden a los factores, productos o servicios claves del estándar. Entonces yo digo, ¿hemos hecho evaluación de eso? ¿Hay indicadores? Espero respuestas. Recuerden qué nos pide el estándar. ¿Qué nos pide? Aló, aló. No escucho. Equipo asistencial. ¿Todavía siguen aquí? Sí, señor. Sí, ¿Ustedes qué dicen? Doctor, una pregunta. Nosotros presentamos un reporte a la EPS donde se informa cuál es digamos, el tiempo de espera aquí en las citas, ¿ya? Pero digamos que esa información de una u otra manera, si la presentamos tal como está, pues podría generar un efecto negativo en la calificación que tenemos o de la manera como está viendo el cliente externo, que es la EPS en este caso. En ese sentido, no deberíamos hacer algo para evitar tener que estar haciendo, digámoslo así, variaciones en los reportes, sino que no siempre tirar a hacer ese tipo de ajustes o de correcciones o de mover cosas sino tratar de que, por ejemplo, digamos un ejemplo, que digamos que la consulta médica dice que el límite son 3 días. Pero si vamos a ver, digamos, por ejemplo, estamos a una semana o 2, por ejemplo, sino que hacer algo para que eso o sea, se resuelva de la manera que debe ser, ¿no? En el caso de ese que le digo, debería ser, por ejemplo, pues si no se puede mejorar médicos, pues mirar, por ejemplo, el caso de los pacientes que son inasistentes y ingresar gente de pronto en el momento que un paciente no vino, todas esas medidas para evitar tener que hacer ese tipo de cosas, porque lo que yo entiendo ahí dice, los datos no... Pero recuerden, por eso les hice la aclaración.
Estamos hablando del estándar de No derechos de responden a los los pacientes. factores o Estamos hablando productos. de derechos de los pacientes. Derechos y deberes de los pacientes. De eso es que estamos hablando. Estamos hablando de lo que nos pide el estándar en este momento. Que es derechos y deberes de los pacientes. De eso es que estamos hablando. Entonces, el estándar... Por eso, pero en cuanto a lo ojo, que tiene que ver, que el paciente tiene también la posibilidad de no, tener esa eso es atención otra cosa. pronta. Mire, ¿qué nos pide el estándar? La organización cuenta con una declaración de los derechos y deberes, que no está hablando nada de la parte de citas, si le dan las citas y no se las dan, no, de los derechos y de la declaración de derechos y deberes. Entonces yo diría, nosotros tenemos una declaración de derechos y deberes como documento, allí está el documento. Pero lo que no tenemos es documentado cómo Pues es el procedimiento, cuál es el procedimiento para nosotros, en este caso de la implementación, por ejemplo, hacerle el despliegue al personal porque me lo pide el estándar. El estándar me pide, el personal ha sido entrenado en el contenido de la declaración de los pacientes. Nos hemos reunido a estudiar la declaración de derechos y deberes de los pacientes algún día. Eso es lo que nos pide. Y si lo hacemos cada cuánto del documento, cuando dice que está documentado es porque en el documento me dice, la institución realizará cada 3 meses una inducción sobre los derechos o una reinducción o inducción y reinducción sobre los derechos y deberes de los usuarios a todos los empleados de la institución. Eso se realizará el último jueves del tercer trimestre, de cada trimestre. Bueno, como sea, que todo esté documentado. Eso es lo que nos pide, ¿sí? Y en resultados es que todo eso que tenemos documentado, pues esté con unos indicadores que me permitan a mí evaluar que si estoy cumpliendo con ese estándar o no. ¿Sí me entiende? Entonces aquí citas y todo eso, eso es otra cosa. Eso ya vendrá el momento en que hay que evaluar eso. Hay un estándar referido a eso. Pero este estándar está referido solamente a lo que tiene que ver con la declaración de derechos y deberes de los pacientes. ¿Listo? Entonces, en pertinencia, ¿qué podríamos decir? Uno. ¿Por qué? ¿Por qué uno? ¿Por qué no dos? No, porque es que usted está diciendo que ahí en la pertinencia el uno dice que los datos presentados no responden a los factores, productos, servicios o claves del estándar. Y primero que todo, nosotros no tenemos indicadores o base de datos para demostrar que sí todos nuestros usuarios conocen de los deberes y derechos Perfecto. de la Respuesta con institución. 5 aclamado. Esa es la respuesta. No tenemos. Pero ojalá alguien esté tomando nota. Yo estoy grabando de todas maneras esto porque mire que es válido, porque al momento que vayamos a las oportunidades de mejora, pues todo esto que se está diciendo aquí, todo esto es lo que nos va a servir, ¿sí?, de insumo para poder definir oportunidades de mejora. ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? ¿Ya? Bueno, en aras del tiempo y de no incumplir con lo que dijimos que era una hora, pero ya van viendo cómo es el ejercicio, ¿sí? ¿Puedo quedar tranquilo Sí, de que señor. ya se ha ido entendiendo de qué se trata? Los escucho. Se me... Sí, doctor. Para mí está Bueno, ¿quién claro. más? Es que no escucho y no uno o dos siempre hablar. Sí, doctor, ya voy por lo menos en Sí, mi está caso claro. personal, ya entendí un poco más, Bueno, entendí un poco más, me ubiqué un poco y más, de obviamente ya hecho, teniendo acá. pues no podemos pretender que hoy ya tengamos esto muy claro. Y eso yo lo sé. Esto es con el ejercicio y el ejercicio y el ejercicio y hacerlo y volverlo a hacer y volver a revisar y ahí va uno aprendiendo y va adquiriendo pues cierta destreza o cierto bagaje que le permita a uno realizar esta evaluación. Y fortalezas.
¿Qué diríamos en fortalezas? Tenemos una fortaleza muy importante. A ver si alguien me dice cuál es la fortaleza muy importante que tenemos ya acerca de la Declaración de los Derechos y Deberes de los Pacientes, que es el estándar que estamos evaluando. ¿Quién se va a ganar un 5 aclamado? Una fortaleza. Bueno. Una de fortaleza puede ser que ¿Cuál tenemos manual? el manual 2 y Eso, de derechos y tenemos deberes. la Pero no es Declaración humano. de Derechos y Deberes. Ese documento lo tenemos. Ya esa es una fortaleza. ¿O no? Esa es una fortaleza. Contar ya con una política de derechos y deberes de los pacientes. Ya la tenemos. Y para ir un poquito más allá, que otro estándar nos habla de eso, tenemos un código de ética que está referido es precisamente a los derechos de los pacientes también. ¿Y cuál es la evidencia? Entonces aquí diríamos que se cuenta con una política de derechos y deberes de los pacientes. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, señor. ¿Y cuál es, Sí, sí, cuál es señor. la evidencia? Permítame ¿Cuál es la el evidencia? documento. Miguel, el micrófono. ¿Quién me dice? Otros 5 aclamados. ¿Quién me dice cuál es la evidencia? Que tenemos el documento con gestión documental. Que tenemos el Eso. documento con Entonces, gestión hay un documental, ¿no? documento que contiene los derechos y deberes de los pacientes. ¿Sí? No recuerdo en este momento el número. A mí me queda que yo me supiera todos los números. Pero que aquí debe estar. Ah, ¿qué pasó aquí? Aquí debe estar la Declaración de Derechos y Deberes de los Pacientes. ¿Dónde lo tengo yo? Esto está lento, no sé por qué. Aquí dice, doctor, el código DC. Aquí Eso, dice, doctor, el código DCAU02. DC. DCAU02, versión 3. Documento. DCAU02, versión 3. AU03. 02. Versión AU02, versión 3. Ajá. Versión Sí, señor, 3. ese es el Ese. que se modificó hace poco. Sí, señor, ese es el Me quedó aquí. que se modificó hace poco. Documento. ¿Listo? Bueno. Y ya vienen las oportunidades de mejora, que como ya vimos, hay que redactarlas. Aquí es redactar cuáles son las oportunidades de mejora. Numeradas. 1, hay que hacer tal documento. 2, hay que hacer tal cosa. 3, hay que definir tal indicador. 4, eso hay que hacerlo. Y este ejercicio que estamos terminando, miren, hay que hacerlo para cada uno de los estándares. ¿Listo? Entonces, no sé cómo han quedado hoy. Creo que hemos avanzado algo. Sí, don. Por último, Sí, don. mucho trabajo hay. Hay mucho por hacer. Bastante. Entonces ya está la líder del equipo asistencial que convoque, que mire a ver qué metodología van a utilizar para poder evaluar estos estándares. Entonces el equipo asistencial, recuerdo, son Alejandra Bolaños, Patricia Ospina, Giomar Quiñones, Jennifer Ibáñez, Nidia Isabel López, Michelle Andrea López,
Millerlande Lenis y Emiro Solarte por ahora. Son los del equipo asistencial a los que ya les envié la matriz con la hoja radar. En la hoja 1 está la matriz y en la hoja 2, así como está aquí, está aquí en la hoja 1 y en la hoja 2, para ustedes abrir la hoja 2, ahí están los estándares. Perdón, la hoja radar. Todos. Y la matriz. Entonces, el equipo de direccionamiento y gerencia, Luis Evelio Bolaños, William Romero, Lina Marcela Montealegre y Fernando Cárdenas. Entonces, a ellos 4 les voy a estar mandando este fin de semana ya la matriz con los estándares de direccionamiento y gerencia. Recuerden que son 2. Unos son los de direccionamiento y otros son los de gerencia. Pero aquí, por razones de nuestra gestión, pues vamos a evaluarlos todos de una vez. El equipo de talento humano lo integran Lina Marcela Montealegre, María Teresa Bedoya, que ya me confirmó que sí, y Fernando Cárdenas Piedradita. El equipo de ambiente físico, Jaime David López Giraldo, Héctor Javier Bolaños Quintero, John Alexander Cano López, Yamile Bolaños, que está como invitada. Y el equipo de tecnología e información, José Raúl Vélez Oviedo, Julián Andrés Rosero, Luis Evelio Bolaño y Fernando Cárdenas. Entonces ya les digo, a cada uno de estos equipos les voy a estar enviando los estándares este fin de semana para comenzar con este ejercicio. Cualquier duda, inquietud, sugerencia, pues no duden en comunicarse conmigo y vamos resolviendo. Listo, esto es por ahora lo que quería comentarles y quedo en espera de que todos los demás empleados y contratistas pues se apunten a qué equipo van a pertenecer. Ya les dije que he recibido dos respuestas nomás. Muy bien, entonces muchas gracias, muy buenas tardes para todos, buen fin de semana y que Dios los bendiga.